Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico y con todos los recursos que sean necesarios. Los expertos sanitarios nos han explicado una y otra vez que esta no es una situación estática. Así ha sido desde el inicio. Las fases de propagación son cambiantes y, por lo tanto, los escenarios de respuesta se han ido adaptando precisamente a ese escenario tan dinámico. Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. Y nuestra misión y determinación, les quiero trasladar, es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas, pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Por eso, lo primero que quiero es avanzarles que hoy hemos acordado implementar en el próximo Consejo de Ministros las siguientes medidas en el conjunto del país para paliar los efectos económicos y sociales del estado de alarma. Serán 4 grupos de medidas. En primer lugar, apoyo a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios, a las familias, a los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, el apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar los despidos, los denominados ERTEs. En tercer lugar, el apoyo a la actividad económica y a las empresas para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias pero intensas como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus. Y, por supuesto, en apoyo a la investigación de la vacuna sobre el coronavirus. Estas medidas se van a sumar junto a otras nuevas que iremos aprobando a lo largo de toda la crisis, a las ya activas del Plan de Choque Económico que presentamos y aprobamos en Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo. A partir de aquí, procedo a anunciar y a explicar las principales medidas que implica la decisión del Gobierno de España de declarar el estado de alarma. En primer lugar, la declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. En el Boletín Oficial del Estado esta misma noche. Para el ejercicio de las funciones contempladas en este Real Decreto y sus amplias medidas, bajo mi dirección, la dirección de la Presidencia del Gobierno, les anuncio que serán también autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de responsabilidad las siguientes personas. En primer lugar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En aquellas áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los titulares anteriores, la autoridad competente delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Informo también a los españoles y españolas que todos ellos quedan habilitados para dictar los acuerdos, las resoluciones, las disposiciones e instrucciones interpretativas que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la salud y la seguridad. En segundo lugar, les anuncio que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, a efectos de este Real Decreto, quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil definidos en el Sistema Nacional de Protección Civil actuarán también bajo la dependencia funcional
del ministro del Interior. Asimismo, en cualquier momento y cuando sea necesario para la eficaz tarea y el eficaz cumplimiento de las medidas, dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas. El Ejército ya está preparado para ello. Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, pero siempre, y esto quiero subrayarlo, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente. En tercer lugar, les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. El retorno al lugar de residencia habitual. La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. El desplazamiento a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Esta circulación habrá de realizarse individualmente, salvo en las personas con dificultad de movilidad, con discapacidad para poder moverse y podrán ir acompañadas. E igualmente se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de esas actividades y, por supuesto, para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y también las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. El ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. En cuarto lugar, en el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online, siempre que ello resulte posible. En quinto lugar, queda suspendida toda actividad comercial minorista, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por Internet, telefónico o por correspondencia. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que pueda suponer un riesgo de contagio. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos 1 metro a fin de evitar los posibles contagios. En sexto lugar, se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pudiendo, eso sí, prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Quedan suspendidas también los desfiles, las fiestas populares, las verbenas. En séptimo lugar, la asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares
de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos 1 metro, que es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias. En octavo lugar, les informo de las medidas adicionales que hemos aprobado dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio español. Todas las autoridades civiles de las administraciones públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadoras al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento como ha sido hasta ahora. Todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición del Ministerio de Sanidad, del Ministro de Sanidad. Y será él el que se reserve a sí mismo el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y la equidad en todo el territorio español. En noveno lugar, les anuncio que para el aseguramiento de suministros de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico. También podrá practicar requisas temporales o imponer prestaciones personales obligatorias. En décimo lugar, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los acuerdos, también las resoluciones, como he dicho antes, y las disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar los servicios de movilidad ordinarios y extraordinarios en orden a la protección de las personas, de los bienes y también de los lugares. En concreto, se mantiene el 100% de los servicios ferroviarios de cercanías y de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo. Se reducen a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia, los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera y marítimo. En un décimo lugar, el Gobierno de España garantiza el suministro alimentario en todos los supermercados y tiendas de alimentación, así como el suministro de energía eléctrica, gas natural y el resto de derivados del petróleo. Todas las infraestructuras críticas adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. Y esa misma exigencia la aseguraremos también para aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para garantizar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales. Como saben, mañana me reuniré por videoconferencia con el conjunto de presidentes y presidentas autonómicos y lo haré para garantizar una coordinación del más alto nivel en la respuesta urgente y necesaria que tenemos que dar al coronavirus. Desde la unidad, la máxima coordinación y nuestro liderazgo pleno. Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del Gobierno de España y centrarse en una única misión: entre todos y todas vencer al virus. No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero. Aprendamos de los 40 años de nuestra Constitución. En ocasiones somos 17 autonomías, pero en otras, como tantas otras veces en la historia de España, debemos ser el gran país que somos. Vamos a dar una respuesta conjunta, a la altura del Estado autonómico que somos, con el Gobierno de España liderando al conjunto de las administraciones para dar una respuesta común. Como presidente del Gobierno de todos, les trasladaré al conjunto de presidentes y presidentas autonómicos con todo detalle las acciones que el Consejo de Ministros extraordinario ha decretado y escucharé sin duda alguna sus sugerencias en torno a las medidas que iremos aplicando y adaptando en función de los posibles escenarios de esta emergencia sanitaria que sufrimos. Los principios que guiarán nuestra acción en esta crisis durante las próximas semanas con el conjunto de gobiernos autonómicos
provincias y también municipios serán tres: la coordinación, la cooperación y la colaboración. En definitiva, la unión. A partir de este principio de unidad de fuerzas y de objetivos, analizaremos lo que ocurre en cada territorio, tomaremos las medidas adecuadas en función de la fase de propagación y también redistribuiremos las fortalezas para no escatimar en esfuerzos en las comunidades que más lo necesiten. La solidaridad, el diálogo, la cohesión territorial estarán presentes en todo momento. Porque hay que levantar la cabeza. El virus no distingue de territorios, ni de ideologías, ni de colores políticos. Por eso insisto, coordinarnos, escucharnos, no es una opción, es una obligación. La unidad de acción de todas las administraciones públicas es una condición indispensable para salir victoriosos de esta emergencia sanitaria. Y desde el Gobierno de España, con el concurso del conjunto de autonomías y de municipios y provincias, y también de los distintos partidos políticos, usaremos todos los recursos a nuestro alcance ante una urgencia que nos concierne a todos, que es la de combatir la propagación del virus y frenar la curva de contagio. Demasiadas veces nos hemos confundido los seres humanos a la hora de identificar a nuestros enemigos. Pero esta vez es importante no equivocarnos, porque ahora estamos ante nuestro verdadero enemigo, que es la pandemia y el virus. Es un enemigo de todos y todos debemos combatirlo unidos. Quiero ser muy ilustrativo para que los españoles conozcan cuál es nuestra tarea colectiva. El objetivo en esta batalla contra el virus es, primero, reducir su propagación, después detenerla y, por fin, eliminarlo. Tenemos por delante, como he dicho en otras comparecencias, semanas muy difíciles, de esfuerzos y también de sacrificios. Esos esfuerzos y sacrificios empezarán a dar fruto cuando consigamos el primer objetivo, que es doblegar la curva de propagación del virus. Cuando observemos que su difusión no asciende en flecha, sino que se hace más lenta, ese será el primer logro colectivo. La victoria sobre el virus comenzará cuando el número de altas médicas sea superior al de nuevos infectados. La victoria será mayor cuando caiga en picado la propagación a nuevos enfermos. Será en ese momento cuando nuestra economía se recuperará con fortaleza. Pero la victoria será total cuando, además de eliminarlo, contemos con una vacuna que evite futuras pandemias. Estos días aparecen mensajes inspirados por la confusión, por la rabia y por la angustia. Y es comprensible, porque no hay nada más que dañe el ánimo de una persona que la amenaza de lo desconocido. Es una reacción humana, pero debemos actuar con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Como presidente del Gobierno os pido vuestra colaboración, sé que la tengo, a la vez que frenamos la curva de contagio, cortemos también la cadena de transmisión del pánico. Paremos los bulos, las especulaciones, las fake news, con información contrastada. Actuemos con responsabilidad, con disciplina social y con sentido de comunidad. Sé que somos capaces de hacerlo unidos. Sabemos que en cada casa de España ahora mismo se necesita un mañana, una certeza de que mañana esto habrá pasado. Y así es, mañana esto habrá pasado. Porque hoy estamos actuando coordinados, unidos y con la máxima solidaridad y eficacia. Al menos hasta que la emergencia del virus pase, porque va a pasar. Y entonces podremos volver a las calles, a las terrazas, volveremos a la rutina de nuestros puestos de trabajo, visitaremos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros seres queridos, llevaremos a nuestros hijos al parque y nos dispondremos para la siguiente fase, que es la de la recuperación social y económica y la vuelta a la normalidad. Pero hasta que llegue ese momento, no derrochemos energías que son precisas ahora. No perdamos el rumbo, vayamos todos a una. Sin duda, no se me escapa, son tiempos de extraordinaria dificultad. Pero más extraordinario aún es nuestro país. Como ya he compartido, cada uno de nosotros tiene una misión. La tienen, y del máximo nivel, los profesionales de la salud que nos protegen a todos. La tienen las administraciones, que deben proveerles de recursos y coordinarse. La tienen nuestros mayores, que deben extremar su protección. La tienen también los jóvenes, que deben mantener la distancia social. La tenemos cada ciudadano y cada ciudadana de sí mismo, cuidando de sí mismo y así cuidando del resto de la comunidad.
Este es el momento de la responsabilidad y la disciplina social, pero también es el momento del compromiso con los más vulnerables. Hoy debemos recordar que la crisis económica de 2008 nos salvaron de ella nuestros mayores, abuelas y abuelos que fueron la tabla de salvación para muchos y muchas familias y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto. De sus pensiones salió el dinero para llenar nuestras despensas, para atender los recibos o para pagar la manutención de los jóvenes universitarios. Su techo fue, en muchas ocasiones, el techo que cobijó a toda la familia. Nuestros mayores nos dieron algo más que ayuda, nos dieron un gran ejemplo. En esta crisis son ellos los que más necesitan nuestra ayuda. Y también esta crisis nos da la oportunidad de demostrar que aprendimos de su ejemplo, que somos capaces de estar a la altura de nuestros mayores y de reaccionar. Demostremos que esa solidaridad entre generaciones es un hecho. Protejamos a los mayores, protegiéndonos a nosotros mismos. Y cuando por fin todo pase, que pasará, avanzaremos. España ha demostrado y está demostrando en estas horas tan críticas que tiene capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Y lo vamos a hacer unidos, tomando las medidas que sean necesarias donde sean necesarias y cuando sean necesarias. Y que nadie dude de que lo vamos a conseguir. España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta, porque si de algo estamos convencidos es de la extraordinaria fortaleza de nuestro país. Empezando por nuestro sistema de salud público, que es nuestro mayor escudo contra la enfermedad, y siguiendo por nuestros trabajadores, por nuestros empresarios. Permitidme concluir haciendo un reconocimiento público a quienes están colaborando en esta batalla contra la enfermedad. A los profesionales de la salud que sois ejemplo de heroicidad con vuestra entrega y con vuestro trabajo. Gracias. A las autoridades locales, autonómicas, europeas, internacionales que ponéis por delante el interés común y la unidad de acción, también gracias. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que veláis por el orden público, gracias. A nuestras Fuerzas Armadas que se unen a esta tarea ya en alerta, gracias. A los investigadores que trabajáis a contrarreloj para encontrar la cura del COVID-19, gracias. Al mundo de la cultura que con altruismo está haciendo llegar hasta las casas libros, conciertos, películas de forma gratuita para ofrecer una ocupación a la ciudadanía en este tiempo, gracias. A los empresarios, a los autónomos que sacrificáis los ingresos de vuestros negocios para proteger a vuestros clientes y a vuestros trabajadores, gracias. A los informadores y a los medios de comunicación por facilitar información veraz y difundir a la ciudadanía las recomendaciones médicas que evitan el contagio del virus, gracias. Y a quienes acuden a donar sangre antes de recluirse, como estamos viendo, gracias. A las madres, a los padres que tranquilizáis a vuestros hijos y les explicáis con ternura que lo mejor es quedarse en casa, gracias. A quienes cuidáis de las personas más vulnerables para que estén protegidas y no les falte de nada, gracias. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso no hay discusión. La vamos a ganar. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Cuantas más vidas nos ahorremos, cuantos más enfermos y más días de la enfermedad nos evitemos, cuanto menos tiempo de vida, de estudio, de trabajo, de ocio sacrifiquemos, más rotunda será esa victoria. Que no quepa duda alguna. Unidos saldremos adelante. Unidos venceremos al virus. Muchas gracias. Buenas noches, presidente. Pasamos ahora al turno de preguntas. Bien. Como la vez anterior, también las preguntas de los compañeros de numerosos medios han ido llegando a lo largo de la tarde y algunas de ellas se está formulando en este mismo instante. La primera que le formulamos, presidente, es de Esther Redondo, de La Sexta. Presidente, ¿cuál es el motivo por el que se aplaza al lunes la prohibición de circular por las calles? Vamos a ver, la prohibición de circular por las calles que viene regulado en el artículo 7 del Real Decreto es de obligado cumplimiento a partir de este día, de hoy. Lo que sí que habrá será una serie de
requisitos para poder circular por las calles, vinculados siempre a, como dice el artículo 7, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios. En definitiva, los ciudadanos podrán circular por las calles para ir al trabajo, para comprar el pan, para ir a la farmacia, para sacar dinero del cajero, pero no podrán, por ejemplo, circular por las calles para ir a cenar a casa de un amigo, para irse a tomar un café o para hacer cualquier consideración que podamos definir como ocio. La siguiente pregunta la formula Iñaki Aguado, de Mediaset, en este caso de Telecinco. Pregunta por la cancelación de las elecciones gallegas. Creo que tenemos un vídeo. Escuchamos. Mecanismo que habilita al Gobierno para hacerlo. Y por otro lado, me gustaría saber si ha habido alguna discrepancia en el seno del Gobierno que ha hecho que se extienda este Consejo de Ministros extraordinario durante casi 7 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki, por tu pregunta. En relación con la última de sus preguntas, y que me parece importante porque además así me aprovecho para disculparme ante la opinión pública española. Sé que han estado desde las 2 de la tarde pendiente de los medios de comunicación para esta comparecencia. Decirles que es la primera vez en la historia de nuestra democracia que estamos aprobando este decreto de estado de alarma, que es un decreto importante, es un decreto contundente, es un decreto también complejo, porque estamos hablando de la cotidianidad de la ciudadanía. Y, en consecuencia, lo que hemos hecho durante todas estas horas, muchas horas, ha sido precisamente centrarnos en todos y cada uno de los artículos para que la claridad fuera absoluta, meridiana, y, en consecuencia, los ciudadanos, cuando reciban esta comunicación, sepan perfectamente a qué se atienen. En segundo lugar, en relación con las elecciones, ayer mismo tuve ocasión de hablar con el presidente de Galicia, de la Xunta de Galicia, y estuve también en comunicación con el Lehendakari Urkullu. Ambos han quedado con los distintos grupos políticos el lunes para evaluar la situación y, a partir de ahí, decidir si proponen la cancelación, o vamos a decirlo así, la suspensión de las elecciones hasta que pasemos esta crisis, que la pasaremos. En consecuencia, nosotros quedamos a la espera de cuál es la decisión que tomen los distintos grupos políticos, las distintas fuerzas políticas en estas dos comunidades, y a partir de ahí actuaremos. A ambos yo les he trasladado, en función de este marco del estado de alarma, cuál es la opinión del Gobierno. Creemos que es poco razonable el celebrar con estas medidas de restricción y también, sobre todo por la emergencia sanitaria que estamos sufriendo, la celebración de esas elecciones el 5 de abril. Pero, en todo caso, la competencia corresponde a ambos y serán los grupos políticos los que decidan qué hacer en relación con esta convocatoria electoral. Bien, la segunda pregunta me parece que llega de Marisol Hernández, del Mundo. El decreto da un margen amplio para ir endureciendo las medidas, pero ¿contempla el Gobierno escenarios más restrictivos si no logra frenarse el contagio? ¿Hay ya cálculos de impacto económico? Presidente, ¿cree que los españoles entienden que las decisiones que se toman tarden tanto en ejecutarse? Y, finalmente, ¿está el Gobierno transmitiendo los mensajes correctos sobre la dimensión de esta crisis? Bueno, muchas gracias, Marisol. Vamos a ver, nosotros desde el primer momento, lo he dicho en muchas comparecencias y lo ha dicho también el doctor Simón y también el ministro de Sanidad, lo que hemos hecho ha sido tomar todas las decisiones en función de la ciencia y de los expertos de pandemias y de epidemias como las que desgraciadamente está sufriendo el virus, o mejor dicho, el mundo, primero en Asia y ahora en Europa. Por tanto, máxima transparencia, máximo fundamento de todas las decisiones que hemos tomado en base a la ciencia, la evidencia y lo que nos dicen los expertos. En segundo lugar, evidentemente, lo he dicho antes en mi intervención, lo he dicho en muchas otras comparecencias, la crisis no es estática. Estamos ante un fenómeno dinámico que va evolucionando y que, en consecuencia, tenemos que adaptar todos los instrumentos del Estado para ser eficaces en la respuesta, en la contención a la propagación de este virus. Por tanto, con esta filosofía, nosotros creo que hemos dotado al Estado de unos instrumentos, de los instrumentos necesarios para poder responder ante un desafío que, insisto, no atiende ni a ideologías, ni tampoco a partidos políticos, y mucho menos a territorios. Y lo que queremos es, ante un problema común, darle una respuesta común, homogénea. La misma respuesta al mismo problema se viva en Málaga, en Sevilla, en Canarias, en Ceuta, Melilla, Madrid, País Vasco, en definitiva, en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Tenemos ese
ese marco, gracias al estado de alarma, para los próximos 15 días. Yo iré al Congreso de los Diputados en los próximos días a explicar las medidas a las distintas fuerzas parlamentarias y, evidentemente, espero que con la colaboración, con la coordinación y con la cooperación entre administraciones, este virus lo podamos frenar, lo podamos contener a la mayor brevedad posible. Sobre los cálculos del impacto económico, es evidente que van a ser de envergadura. Hay distintos escenarios que se están planteando por los organismos internacionales, también por las instituciones europeas, también por organismos nacionales de previsión económica. Ahora mismo es muy cambiante el escenario y, en consecuencia, lo que es evidente es que el impacto económico va a ser grande, que las medidas que vamos a tener que tomar, sobre todo para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y también protegernos de la propagación y de la transmisión de este virus, pues van a exigir medidas contundentes como las que he anunciado y, en consecuencia, van a tener un impacto económico y social evidente. Este Gobierno, sin duda alguna, no se abstrae de esa responsabilidad, de esa obligación. Hay muchísima gente que va a verse desgraciadamente damnificada como consecuencia de estas medidas para, insisto, frenar la propagación del virus y defender lo más importante, que es la salud pública de todos y cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Y, lógicamente, también daremos respuesta en el próximo Consejo de Ministros, como hicimos ya el pasado 10 de marzo, a muchas de estas realidades que van a surgir como consecuencia de la declaración de estado de alarma. Lo que sí que quiero decirle a los trabajadores, a las trabajadoras, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a la economía social, a los empresarios en general, es que el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano para amortiguar los efectos sociales y económicos de esta crisis, de esta emergencia de salud pública. En relación con las otras dos preguntas, creo que he respondido antes. Nosotros estamos transmitiendo los mensajes en absoluta coordinación y fundamento con lo que nos dicen los expertos científicos y también, lógicamente, con la cooperación y la colaboración de la información que compartimos a nivel europeo y también a nivel global. Quiero recordar que ha sido la Organización Mundial de la Salud la que hace escasos días ha calificado esta pandemia como pandemia global y, en consecuencia, esto no obedece a fronteras. Necesitamos no solamente dar una respuesta a nivel estatal, sino que tenemos también que dar una respuesta a nivel global y, en particular, en nuestro caso, a nivel europeo, y en eso estamos también cooperando y colaborando con el resto de gobiernos europeos.